ciudadanos, viviendo bajo el señorío de Cristo. Y saben, es tan importante esto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles, porque todos nosotros nos encanta que Jesús sea nuestro Salvador. Nos encanta la idea de que Él murió por mí. Y eso es cierto. ¿Cuántos saben que es cierto? Amén. Amén. Pero nos quedamos con eso. Pero Dios no quiere que Jesús sea solamente nuestro Salvador. Él tiene que ser nuestro Señor. Amén. Y es muy diferente el concepto y la idea. Y es muy diferente vivir con Cristo como mi Salvador a vivir como Él es mi Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Ay, ya. Eso dolió, ¿no? Señor, Señor. ¿Por qué le decimos Señor si no sale de nosotros obediencia? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, el problema principal es el error, ¿cómo decirlo? Lo torcido que tenemos el concepto de la autoridad. Para muchos de nosotros la autoridad significa opresión, para otros la autoridad significa control, para otros la autoridad significa dominio, que te dominen, ¿no? Y esos falsos conceptos de autoridad nos han hecho vivir un estado de rebelión sin siquiera darnos cuenta. Pero Dios no solo quiere ser tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un reino? Amén. Amén. Muy bien. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos fueron librados de la potestad de las tinieblas? Amén. Amén. ¿Para qué te libró? Para trasladarte al reino de su amado Hijo. Y saben, ayer estuvimos con Lalo en la conferencia de varones, allá cerca de Houston, con Amador Hernández y un maestro llamado Nuno Hernández, muy bueno también. Y se habló algo maravilloso, porque uno se da cuenta que el Señor está hablándole a todo lo mismo, ¿no? Y, ¿saben? Nosotros hablar todas estas cosas, que tú vayas a Iglesia en las Mesas a aprender también, alimentarte de Cristo, pero que no vivas, no tiene sentido alguno. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, amados, es que sabe muchísimo más de lo que vive. ¿Por qué? Porque el Señor, amados, quiere ser el Señor de todo lo que somos. Por eso decía, hoy me rindo, ¿no? Decía, yo me rindo. Te rindo todo a ti, Señor, porque tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Tenemos un Rey. Amén. Ahora, si yo todo lo que aprendo aquí, todo lo que charlamos aquí en Iglesia en las Mesas, en el Discipulado Más Vida, todo lo que el Señor nos imparte, se almacena acá como un poco más de información, como un libro más en la biblioteca del conocimiento en mi mente, y no va a la experiencia de vida, no va a la gestión de la vida cotidiana, de nada sirve, porque no se produce absolutamente ningún tipo de transformación en tu vida, ni en la mía. Amén. Entonces, esto no es simplemente agregar conocimiento intelectual. Esto se trata de gestionar la vida. ¿Para qué? Para que el reino de Dios invisible se haga real aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Saben cómo se va a hacer el reino de Dios invisible real en la tierra? ¿Saben? A través de los hijos que se rinden a su gobierno. Porque Dios no controla. Nos encanta decir Dios tiene el control. Dios no tiene control, Dios tiene gobierno. Amén. ¿Amén? Dios tiene gobierno. Y Dios gobierna lo que tú le rindes. Lo que tú no le rindes, Dios no gobierna. Entonces, lo que tú le rindes va por cuenta de Dios. Lo que tú no le rindes va por tu propia cuenta. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Amén? Entonces, Señor, te entrego esto de mi vida, papá, te entrego esto. Pero esto yo lo manejo.
Esto yo lo voy a hacer como yo sé que lo tengo que hacer. Esto lo voy a hacer a mi manera, Señor, porque yo sé cómo tengo que manejar esta situación. ¡Aleluya! Ok, eso va por tu cuenta. Los hijos maduros en Cristo se gozan y se regocijan en el señorío de Cristo. Porque estar bajo el señorío de Cristo te hace la vida más fácil. ¿A ver? Recién estamos calentando motores, amados. Muy bien, bueno. El reino no comienza con los ciudadanos, el reino comienza con el rey. Uno de los problemas que hemos tenido cuando se habla de reino es que se habla mucho de los ciudadanos. Porque cuando hablamos de los ciudadanos a todos nos interesa. Porque ¿quiénes son los ciudadanos? Nosotros. Pero el reino no se trata de los ciudadanos. El reino se trata del rey. Amén. Y el problema no es que hablemos del reino. El problema es que nos olvidemos de hablar del rey. Que no entendamos su dominio, su gobierno, su autoridad. Que tengamos un falso concepto de lo que es la autoridad. Eso es un problema para ti y para mí. Porque eso nos impide avanzar en el propósito eterno de Dios. Amén. Ah, buenísimo. La salvación no es solamente perdón, amados. La salvación es un cambio, un traslado de reino. Del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros pertenecemos a un reino. El reino de su amado Hijo. Ahí hemos sido colocados. ¿Amén? ¿Está bien? Bueno, entonces, esta serie va a tratar de qué es el reino. ¿De qué se trata el reino? ¿Dónde está el reino? Etcétera. ¿Está bien? Todo eso lo vamos a hablar a lo largo de todos estos domingos que estaremos hablando de esta serie llamada Ciudadanos. La palabra de hoy se llama el reino perdido. El reino perdido. Cuando el hombre eligió gobernarse a sí mismo. Cuando el hombre eligió gobernarse a sí mismo. ¿Cuál es el texto que vamos a leer para la palabra de hoy? Génesis 2:15. ¿Lo tenemos por ahí, Víctor? Génesis 2:15. Dice, Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Repito, Génesis 2:15, mientras Víctor lo busca. Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cuál era la función que tenía el hombre en el jardín del Edén? Cultivar y cuidar lo que era de él. No. ¿De quién era? Lo que era de Dios. ¿Sí? La mayoría de nosotros entendemos la caída o la muerte del hombre en el pecado como romper una regla. El pecado para nosotros suena a romper una regla, ¿no? Como que la falla de Adán y Eva fue romper una regla, fue desobedecer lo que Dios le dijo. Y sí, tiene que ver con eso, pero es mucho más profundo que eso. Lo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén es más bien un cambio de gobierno. Ellos decidieron declarar la independencia del gobierno eterno de Dios. Dios crea todo, Dios pone al hombre para que cuide y cultive el huerto, y el hombre decide autogobernarse. El hombre busca el autogobierno. No quiero tu gobierno, Dios. Eso es lo que en realidad está sucediendo, un cambio de gobierno. Ahora, ese fue el engaño, ¿no? Porque ellos creyeron que, bueno, ahora seremos como Dios. Y se dieron cuenta que en realidad se convirtieron en esclavos. Esclavos de una naturaleza que gobernó al hombre. Y si uno mira el mundo, la maldad que hay, la corrupción que hay, todas las cosas horribles que pasan en el mundo es consecuencia de la decisión que el hombre tomó de autogobernarse. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces la caída no fue simplemente una acción equivocada. Amén. Fue también un desprendimiento de gobierno, un cambio de gobierno. La caída no comenzó con inmoralidad, comenzó con independencia. Víctor, este es el de la prédica anterior, por eso es que no te sale. Tenés que buscar el que te mandé anoche.
La caída no comenzó con inmoralidad, comenzó con independencia, hermanos. El pecado no comenzó porque el hombre hizo algo malo. Comenzó cuando el hombre quiso vivir sin el gobierno de Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿cuál fue la primera asignación que Dios le dio al hombre? Antes que existiera la sociedad, antes que existieran las naciones, antes que existieran los países, los estados de gobierno, las ciudades. ¿Cuál fue la tarea que Dios le encomendó? Lo que Dios le dio al hombre fue responsabilidad. ¿Qué le dio Dios al hombre? Responsabilidad. Dios creó todas las cosas, puso al hombre ahí para que se haga cargo de administrar. Y saben, cuando uno empieza a mirar lo que Dios le entrega al hombre, Dios lo hace a su imagen y semejanza, y Dios dice que le da al hombre para que sojuzgue, para que ejerza señorío, amén, en todo lo creado. Dios nunca le dio al hombre el mandato, la autoridad para gobernar a otro hombre. ¿Sabían eso? Dios le dio autoridad para gobernar sobre las cosas creadas, no sobre otro hombre. Pero cuando el hombre se independiza del gobierno de Dios, tiene que crear su propio gobierno. Y así nos ha ido. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios le asigna al hombre una responsabilidad. No le asigna una religión, no le asigna un sistema de creencias, le entregó un reino para administrar. Amén. Le entregó un reino para administrar. Entonces, Génesis 2:15 contiene la función del hombre. Guardar, cultivar, proteger lo que era de Dios. Adán en la tierra era autoridad representativa de Dios. Amados, yo como pastor, mi esposa como pastora, somos autoridad representativa, no es nuestra autoridad. Amén. Somos autoridad representativa de la verdadera autoridad, de la legítima autoridad, que es Cristo. Amén. Pero nosotros, amados, no estamos para decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Yo sé que quizás muchos venimos de ambientes donde tu pastor te decía lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, cuándo y dónde. Pero ese no es el mandato bíblico para los pastores. Nuestra labor no es gobernarlos desde el control. Porque gobierno, ese es el problema. El falso concepto de autoridad, el falso concepto de gobierno. Creemos que gobierno es controlar a la gente. Creemos que un hombre que gobierna bien su casa es un hombre que controla a su esposa y a sus hijos. Los tiene bajo su control. Eso no es gobierno. Creemos que un hombre que gobierna bien su casa es el que dice acá lo que se tiene que hacer y punto. Eso no es gobierno. Eso es control, eso es autoritarismo. Eso no es Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te criaste en tu casa, bajo una figura masculina que hacía eso contigo, ¿tú crees que Cristo va a hacer lo mismo contigo? Entonces nosotros necesitamos depurar los conceptos de Dios con respecto a gobierno, con respecto a autoridad. No con lo que el hombre nos dice. El pastor no está para controlar gente. El pastor no es autoridad. La autoridad es Cristo en la iglesia. Todo el Nuevo Testamento llama pastor a una sola persona, ¿sabían? ¿A quién? A Cristo. El pastor tuyo y mío es Cristo. Nosotros somos administradores. Dios nos puso a administrar esta congregación. Y somos autoridad representativa, como era Adán en el huerto del Edén. Nosotros tenemos que cultivar y proteger lo que es de Dios. Ustedes son de Dios. Amén. 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 Y ustedes, para vivir en plenitud, como dice la Biblia, no necesitan hacer lo que los pastores le dicen que tienen que hacer. Necesitan hacer lo que la palabra de Dios dice que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? Que la palabra de Dios a veces dice algunas cosas que no nos gustan. Mientras la palabra de Dios nos dice las cosas que más o menos van alineados con lo que queremos, está todo perfecto. Pero cuando el Señor te dice, andá y pedile perdón a ese que te hizo daño, amá a tu enemigo,
ama al que no se lo merece, entonces ahí ya no gobierna Dios, ahí gobierno yo. Ni loco. Con lo que me hizo ese, es que alguien tiene que pagar por lo que me hicieron. Amados, alguien ya pagó. Amén. Ya está saldada la deuda. Pero esas cosas no nos gustan porque queremos nosotros nuestra propia justicia. ¿Sí o no? Porque el yo gobierna. No está bajo el señorío de Cristo eso. ¿Y saben por qué digo esto? Porque es muy lindo escucharlo. Pero vivirlo. ¿Cuántas veces hemos leído que Jesús dijo ama a tu enemigo? Y pero cuando te toca hacerlo. Entonces después la gente de afuera dice que somos todos hipócritas. ¿Y saben qué? ¿Qué pasa? Tienen razón. ¿Por qué? Porque hablamos, no, el Señor, hoy leí la palabra. 14 días de ayuno estuve haciendo, ¿sabes? Uf, tremendo. Pero se pasa por adelante el que te hizo algo y giras para el otro lado. Re espiritual hasta ese momento. Hasta ahí veníamos obedeciendo en todo al Señor. Hasta que se cruzó ese que te hizo eso. Ahí ¿quién gobernó? ¿Cristo o tú? ¿Cristo o yo? Amados, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, nuestra tarea no es solucionarles la vida. La vida se la soluciona Cristo. Nuestro trabajo como autoridad aquí en esta casa es guiarlos al Señor. Es llevarlos hasta Él. Es decirle lo que Él dice. Hacerles ver lo que Él determinó. Y si ustedes deciden ajustarse a lo que Él dice, entonces obtendrán los resultados que Él dice en su palabra. Pero mientras solamente los sepamos acá y no los llevemos a la práctica de la vida diaria, a la gestión de la vida de todos los días, nunca nada sucederá. Seguiremos viviendo afanados, turbados, preocupados, angustiados, estresados, amargados, todo lo demás. Porque la plenitud de la vida viene cuando yo me ajusto al diseño del que creó la vida. Amén. ¿Amén? Amén. Aleluya, muy bien. Génesis 5:2, recién es la introducción esto, estamos recién entrando. Así dijo Amador, ¿no? Y de verdad era la introducción. Media hora de introducción. A ver, Génesis 2:15, porque antes de empezar a predicar hoy, antes de empezar, quiero dejar algo claro, ¿sí? Escuchen mis amados, necesito que esto que les voy a decir nos quede claro a todos para poder seguir edificando desde acá hacia adelante, ¿está bien? Todo lo que vamos a edificar en esta serie a lo largo de los 72 domingos que nos quedan por delante, todo eso que vamos a edificar se va a apoyar en algunos conceptos que tienen que estar bien claros en nuestra cabeza, ¿está bien? Entonces esto que les voy a decir, quiero que lo agarren, lo aguarden, lo atesoren para todo lo que viene después, ¿está bien? Amén. Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Este está atrasado. Génesis 5:2. Llamó el nombre de ellos Adán. Escuchen, lo voy a volver a repetir. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo lo llamó? Adán. El día que fueron creados. Dios ¿veía dos o veía uno? O sea que cuando habla la Biblia antes del pecado, habla de Adán, ¿de quién habla? De los dos. Si la tarea de Adán era cuidar y cultivar el huerto, ¿de quién era la tarea? De los dos. Porque a veces hablamos mucho hombre, 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 y en nuestra mente está el masculino. Dígalo. Llamó el nombre de ellos Adán. Ahí está, gracias. Llamó el nombre de ellos porque me gusta que lo vean que está en la Biblia, ¿no? Que no es algo que uno está diciendo por decir. El día que ellos fueron creados, los dos eran Adán. Dios llamaba a los dos como uno, porque eran uno. ¿Está bien? Entonces a partir de ahora en adelante, cada vez que digamos Adán, ¿en quién vamos a pensar? ¿En el hombre? Vamos a pensar en los dos. ¿Está bien? Ahora, esto era antes del pecado. Esta realidad era antes del pecado.
Pero miren lo que dice, y para que ahondemos un poquito más en esto, Génesis 2:23, que es el siguiente. Dijo entonces Adán, cuando vio a la mujer, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oigan, ¿cómo se llamaba? Varona, porque del varón fue tomada, hueso de los huesos, carne de la carne, sangre de la sangre. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa después del pecado? ¿Qué dice ahí? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero ¿cuándo surge el nombre Eva? Después del pecado. ¿Después que hubo qué? Separación. Porque el pecado trajo separación, amados. Pero antes los dos eran Adán. ¿Cuándo surge Eva? Después del pecado. Que el hombre no separe lo que Dios unió. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? En todos los casamientos, ¿no? La decimos sin tener entendimiento de la realidad espiritual y la carga espiritual que tiene esa frase. Pero aquí, ¿qué pasó? El hombre separó lo que Dios había creado como una sola cosa. Pero dice que ahora, a partir de que el pecado separó al hombre, a Adán, a los dos, de Dios, también se separaron entre ellos. Y ahí comienza lo que se llama la enemistad. Y eso es lo que acontece a muchos matrimonios. La enemistad. Y voy a recordarles esto que dijimos hace unos domingos atrás. ¿Qué pasó con la enemistad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó con la enemistad? Él llevó en la cruz las enemistades. O sea que si tú estás enemistado con tu esposa, enemistado con tu esposo, ¿falta qué? La cruz. ¿Cuál es la solución que Dios le dio a la humanidad? ¿Resolverle todos los problemas? ¿Solucionarle todas las necesidades? Una cruz. ¿Sabes por qué te pasa esto? Porque tienes que morirte. Ay, es muy gracioso el Señor, ¿no? Está demasiado vivo, hermano, tu yo está demasiado vivo. Entonces ella fue, la mujer que me diste, dijo Adán, ¿no? Está demasiado vivo el yo. Ese es el problema de los matrimonios. Tienen que morirse en la cruz. Pero ¿cómo nos cuesta amar sacrificialmente? Ayer estábamos en la conferencia y decía Amador que lo más alto, lo más sublime, lo más glorioso de Dios es el amor. Porque Dios mismo es amor. ¿Ustedes se pueden imaginar estar aquí sentados y que quienes te rodean sean la expresión máxima del amor de Dios? No del amor de ellos, del amor de Dios en ellos. ¿Se pueden imaginar cómo sería esto? Si todos viviéramos el amor sacrificial. Si a pesar de que tú fallas, a pesar de que tú te equivocas, a pesar de que tú le erras, a ti te aman incondicionalmente. ¿Saben cómo se llama eso? Reino. Esa es la manifestación del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué no ocurre? Porque hay mucho yo. Ah, usted, pastor, porque nos habla que a mí me hicieron. ¿A quién? A mí, yo. Del otro lado de la cruz está la plenitud. De este lado de la cruz, amados, acá está la cruz, estoy yo con todos mis asuntos. Con las broncas que tengo con el hermano Pepe que no me saludó. Con el pastor que no me mandó mensaje. ¿Sí? ¿Está bien? Con la clase que se dio el viernes que no me gustó para nada. Soy yo de este lado de la cruz. Pero yo paso por la cruz, muero a todo eso. Y de este lado hay gozo, paz, bondad, amor, mansedumbre, templanza, fe. ¿Está todo? ¿Dónde? Del otro lado de la cruz. Porque toda la carne viene hasta acá, se estrella contra la cruz. Y del otro lado, el Espíritu. La vida del Espíritu. Del otro lado está el señorío de Cristo. ¿Sabes por qué falta señorío de Cristo en ti y en mí? Porque nos falta la cruz, amados. Porque seguimos gobernando nosotros. Sigue dominando el yo. Sigue ejerciendo poder Jorge. Entonces Cristo no puede gobernar. Porque Cristo no va a usurpar el poder. Él no es un usurpador. ¿Él es un rey legítimo o no es un rey?
Y para que sea un rey legítimo, tú le tienes que entregar la autoridad sobre tu vida. ¿Amén? Ah, pero cuando eso ocurre, entonces empiezas a disfrutar el fruto del Espíritu. Y las circunstancias, amados, no alcanzan para deteriorar lo glorioso del fruto del Espíritu en ti. Entonces tú puedes estar preso, te pueden estar azotando, puedes estar viendo cómo te rompen la espalda azotes, como hacía el apóstol Pablo, y decir, gócense, alégrense, la palabra de Dios no está presa. ¿Eso qué es? Un hombre que ha rendido todo a un gobierno que no es de esta tierra. Es un gobierno eterno, glorioso y poderoso que quiere manifestarse en nosotros en este tiempo. Amén. Aleluya. Claro que sí. Bendito sea. Aplauda bien porque no es para mí. Aplauda bien porque es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No es para mí. Yo no tengo ningún mérito en esto. Todo es del Señor. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque Adán en nuestra mente tiene que incluir a los dos cuando decimos Adán. ¿Está bien? Porque a veces decimos Adán y ya ella está mirando al marido del reo. ¿No? O cuando hablamos de que comieron el fruto y la serpiente tentó, ya él la mira a ella, ¿no? Igualita, no cambió nada todavía. Igual a Eva, ¿no? Habla con la serpiente todos los días, ¿no? Pero es lo mismo, es uno. ¿Amén? ¿Está bien? Ok. Entonces, dos palabras fundamentales que son cultivar y cuidar. La palabra cultivar, que es la palabra abad, cultivar es abad, significa servir. Escuchen, ¿quieren saber lo que es gobierno? ¿Cuántos quieren saber lo que es gobierno? ¿Cuántos quieren saber lo que Dios dijo que es gobernar? La palabra cultivar, abad, es servir, administrar, trabajar para otro. ¿Para quién trabajamos? ¿Para el pastor? No, ¿no? Me encantaría, pero no. Escuchen, ¿para quién trabajamos? Para Él. Porque todo es de Él. Amén. Nosotros le servimos a ustedes. Somos gente que sirve, mi esposa y yo. Servimos a la congregación. Pero porque ustedes son de otro, no de nosotros. Amén. De la misma manera, trabajar para otro, hacer fructificar. Escuchen, abad es servir, administrar, trabajar para otros, hacer fructificar. Varones amados, perdón que me la agarre con ustedes, pero es la realidad. ¿Ustedes son el gobierno de su hogar? Cristo. Cristo. ¿Ustedes representan a Cristo en su hogar? Amén. Porque eso es ser sacerdote, ¿sabían? La palabra sacerdote significa representante, ¿cierto? Nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces, ¿en qué se caracteriza un gobierno según Dios en tu hogar, varón amado? Servir, administrar, trabajar para otro, que es para Cristo, pero también para tu familia, ¿no es cierto? Hacer fructificar. Varón querido, vos tenés que hacer fructificar a tu esposa. Tenés que hacer que tu esposa fructifique. Esa es la responsabilidad que te fue asignada como sacerdote. Acá el sacerdote soy yo, así que vamos a orar todo de rodillas. No, eso no es, eso no. Está bien que pongas a la familia a orar, pero no de esa manera. Hacer fructificar. ¿Cuál es la otra? Cuidar, que la palabra es llamar. ¿Saben por qué les puse abad y llamar? Porque cuando en el Éxodo Dios comienza a dar las leyes sacerdotales, todo el tiempo que habla de los sacerdotes usa las palabras abad y la palabra llamar. Porque un sacerdote se caracteriza por estas dos cualidades. Amén. Cuidar, llamar, ¿qué es? Guardar, proteger, custodiar, vigilar, preservar. Entonces, la tarea de Adán, de los dos, era proteger aquello que era de Dios. Amén. La combinación de estas palabras significa que Dios puso a los dos para desarrollar el jardín, preservar el jardín, hacerlo fructificar, protegerlo, administrarlo y custodiarlo. Eso es gobierno. ¿Amén? No tiene nada que ver con mandar, no tiene que ver con controlar, no tiene nada que ver con imponer. La expresión primera de la autoridad no tiene nada que ver con control,
tiene que ver con cuidado. La primera expresión de gobierno en la historia de la humanidad no tiene que ver con dominar, tiene que ver con servir. Amén. Jesús, ¿qué dijo? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. La autoridad del reino nace del cuidado y la responsabilidad. La autoridad del reino nace del cuidado y la responsabilidad. ¿Cuántos quieren ser autoridad? Si se tratara de poder, de dominio, de imposición, de voluntad a los demás, nos encantaría. Pero como no se trata de eso, nos va a costar a todos, me incluyo. ¿Amén? El hombre fue creado para gobernar bajo el gobierno de Dios. Dios le entrega dominio a Adán, pero no sobre otros hombres, dijimos. Pero ese dominio que Dios le entregó a Adán nunca fue independiente, siempre fue dependiendo de la autoridad divina. Entonces, Adán era un rey que estaba bajo la autoridad del Rey de Reyes. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta acá? Él era un administrador. Aquí aparece la esencia de este reino en el que todos estamos. Dios gobierna. Y Adán representa el gobierno de Dios sobre la creación. Dios gobierna. ¿Cuántos saben eso? Escuchá, Dios gobierna estando tú adentro o afuera de su reino. Pero Dios gobierna. Amén. Dios gobierna estando yo adentro o afuera de su reino. Pero Dios gobierna. Amén. Es una elección que nosotros tenemos que tomar de poder insertarnos en su reino y ser autoridad representativa del rey. Amén. Entonces, ¿cuál es el principio del reino de todo esto? Toda autoridad verdadera funciona bajo autoridad. Toda autoridad es legítima mientras representa al rey que la delegó. Cuando se independiza de él, deja de ser autoridad y se convierte en usurpación, rebelión y traición. Por lo tanto, amados, si vamos a gobernar nuestro hogar, y esta vez les hablo a todos, no solo al hombre, si vamos a ejercer gobierno representando a Cristo en nuestro hogar, tenemos que saber de qué se trata. De estar bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Si yo no estoy bajo el señorío de Cristo, entonces yo gobierno a mi manera, a mi modo. Y ya no es un gobierno de una autoridad legítima, sino es un gobierno de usurpación, de rebelión y de traición. Por lo tanto, si tú quieres ejercer gobierno bajo estos conceptos, por decirlo así, bajo esas maneras y estilos de gobierno que no son Cristo, entonces si luego a ti se te rebelan, si luego a ti quieren usurparte tu autoridad y si luego a ti te quieren traicionar en tu autoridad, no te quejes porque es el mismo principio. Amén. Quienes gobiernan de esta manera tendrán súbditos que le harán lo mismo. Amén. El árbol representaba una decisión de gobierno, amados. Dios le pone un árbol en el centro del jardín y le dice, este es el árbol de la ¿qué? De la vida. Porque siempre se trató de la vida. Amén. Dios le pone el árbol y le dice, de todos los árboles del huerto pueden comer. Del de la vida, del de la vida, del de la vida. Pero de este árbol no pueden comer. El árbol del conocimiento, ¿de qué? Del bien y del mal. Entonces, vamos a poner el cuadrito. Árbol de la vida. ¿Qué simboliza el árbol de la vida? Dependencia, gobierno divino, comunión, vida recibida de Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal significa autonomía, independencia, autogobierno y la capacidad de definir por mí mismo lo bueno y lo malo. Entonces tú dices, no, pues yo soy buena persona, ¿eh? Está bien, estás comiendo de ese árbol. Porque a veces creemos que lo malo es lo opuesto al gobierno de Dios. Lo bueno, pero que nace de este árbol, también está opuesto al gobierno de Dios. Lo que ejerce gobierno en el reino de los cielos es el árbol de la vida. Es comer Cristo. El que me come y me bebe, dice Jesús, el que come de mí no tendrá hambre. El que bebe de mí no tendrá sed. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien.
Ahora, yo todos los días tengo que tomar esta decisión. ¿De qué árbol voy a comer? Porque a veces creemos que la decisión fue solo de Adán y Eva. No, nosotros decidimos todos los días de qué árbol vamos a comer. Entonces hay días que cuando nosotros queremos estar en autonomía, en independencia, en autogobierno, y definir nosotros por nosotros mismos lo bueno y lo malo, comemos de este árbol. Cuando vamos a la cruz, para vivir la vida de Cristo en nosotros, estamos comiendo el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que tiene que generar eso? Dependencia de Dios. Hace unos días atrás estábamos hablando con mi esposa en la mesa de algunos desafíos que la vida nos plantea, ¿no? Situaciones que tenemos que vivir y enfrentar. Y decíamos, no estamos huérfanos. No somos huérfanos. ¿Cuántos saben que no son huérfanos? Amén. Amén. Dependemos del Padre. Bueno, hay un gobierno divino sobre nosotros. Está la comunión con Dios. Y está la vida que hemos recibido en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es una decisión que debemos tomar cada día. ¿Quién me va a gobernar? Todos los días tenés que decidir quién gobierna en ti. ¿Tú mismo o Cristo? El Evangelio se trata de una decisión de gobierno, amados. ¿Quién va a gobernar? ¿Tú o Cristo? Ay, pero no sabés lo que vino a decirme la hermana Pepa. Las cosas que me contó la hermana Pepa, de la hermana Juanita. ¿Y quién te va a gobernar? La lengua. ¿Quién te va a gobernar? Lo que hizo el hermano Pepe el otro día no tiene perdón. No, lo que hizo el hermano Pepe es terrible. ¿Quién te va a gobernar? ¿Lo que hizo el hermano Pepe? ¿Definiendo tú lo que está bien y lo que está mal? ¿O te va a gobernar Cristo y vas a amar al hermano Pepe? Vas a amar a la hermana Juanita. Vas a amar al hermano Pepito. No porque ellos sean buenos, sino porque Cristo gobierna en ti. Y lo que sale de ti es un amor sacrificial, un amor que no espera nada a cambio, un amor que ni siquiera es tuyo, ni siquiera es mío. Es el amor de Él puesto en nosotros. Amén. Entonces, de esa manera se vive el reino. Se manifiesta el reino. Aleluya. Pero cuando yo me creo superior a mi hermano, porque recuerden, ¿qué dijimos el domingo pasado? No estamos nosotros para evaluar el error de otros. Dios no te puso en esta congregación para que vos supervises si el hermano Pepe y la hermana Juancita están haciendo bien las cosas. ¿Están orando ustedes, hermano Pepe? ¿Está orando? Porque lo veo medio, Vi una foto en Facebook suya, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿No? Como si esa fuese nuestra labor. Nuestra labor con el hermano Pepe es amarlo. Pero un amor sacrificial que lo da todo y no espera nada a cambio. ¿Qué dijo Jesús? Ámense, escuchen, Jesús no dijo ámenme a mí como yo los amo. Jesús dijo ámense entre ustedes como yo los amo. Eso es amar. Ámense entre ustedes de la manera en que yo les estoy amando. Vivan esto que yo les estoy entregando, vívanlo entre ustedes. Disfrútenlo entre ustedes. ¿Amén? Entonces, la caída fue una rebelión contra el gobierno de Dios. ¿Qué le dijo a la serpiente? Serán como Dios. La tentación no fue hagan algo malo, desobedezcan a Dios. La tentación fue, ¿saben qué? No necesitan que Dios gobierne sus vidas. Esa fue la tentación. Detrás de todo lo que dijo la serpiente, no necesitan a Dios. Ustedes son como Dios, pueden ser como Dios. Y ahí es en ese momento donde nace la mente adánica. Que no es otra cosa que la triste ilusión de que el hombre puede gobernarse a sí mismo. Puede gobernarse mejor que Dios. Por lo tanto, no lo necesita Dios. Esa es la mente adánica. Si tú durante muchos años pensaste que no necesitabas a Dios, esa es la mentalidad que surgió en Edén. ¿Amén? Hay 4 conmigo ahora. Eran todos hoy, Hoy cuando arrancamos estaban todos. Ahora ya algunos me abandonaron, Entonces la caída fue un rechazo al señorío de Dios, al gobierno de Dios, a que se hagan las cosas como Dios determinó que hay que hacerlas, porque yo las quiero hacer como yo quiero hacerlas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se perdió en el Edén? ¿Qué es lo que se perdió en el Edén? Muchas veces pensamos que se perdió la inocencia,
Pero el relato bíblico nos muestra que fue algo mucho más grande. Se perdió la comunión. El hombre ahora se escondía, tenía temor, se veía desnudo. Lo segundo que se perdió, la identidad. Hablaron el viernes de identidad, ¿no? Hermanos, somos santos. ¿Pero en dónde? En el Espíritu. ¿Pero nosotros qué somos? ¿Alma? Somos Espíritu. Y si en el Espíritu somos santos, entonces ¿qué somos? Santos. Ahora, en el alma es donde tiene que el Espíritu empezar a gobernar, manifestar el reino en el alma, de un alma que se va rindiendo al gobierno del Espíritu. Entonces, cuando el alma empieza a rendirse al gobierno del Espíritu, el reino de Dios se hace visible. Amén. Pero mientras esté el alma gobernando, eso no va a ocurrir. Amén. La identidad. Comenzó ahí a partir de ese momento la vergüenza. Y por último se perdió el propósito. Ya no cultiva ni cuida lo que le pertenece a Dios. Ahora él piensa que todo le pertenece a él y que él va a hacer lo que le parezca mejor. Ahora, de hecho, antes eras varón, ahora somos Eva. Porque a mí se me antoja. A partir de ese momento empezó esto, la separación. Ahora, Adán y Eva chocaron de frente contra el engaño de la serpiente. Porque ahora todo les era provisto y ellos tenían que administrarlo. Ahora tienen que luchar cada día para sobrevivir. Ahora son huérfanos. Amén. Lo que antes era una responsabilidad para administrar, ahora se vuelve una carga insoportable todos los días. ¿La vida te parece una carga insoportable todos los días, amado? ¿Amada? ¿Te parece una carga insoportable? Uno sí, mata. ¿La vida se vuelve una carga insoportable? Porque estás gobernando tú. ¿Se acuerdan cuando hicimos sentar a los chicos acá? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Si la vida está siendo una carga insoportable, te estás estresando, te estás preocupando, es porque estás gobernando tú. Porque así le tocó a Adán y a Eva. Cuando gobierna Cristo, es más fácil. Tú te sientes responsable de lo que Él te entregó. Pero tú no cargas con eso. Porque sabes que eso le pertenece al Señor. Amén. Bueno, llegando ya al final de la introducción. Babel es la independencia que inició en Edén, ahora convertida en un sistema. ¿Sistema de qué? Sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Si ustedes leen Génesis 11, que por cuestión de tiempo no lo vamos a poder leer porque no voy a poder salir de la introducción sino. Lo que comenzó en un árbol termina en una ciudad. En Génesis 11. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán? Serán como Dios, a Eva. ¿Sí? En Babel, ¿qué dijeron? Hagamos un nombre para nosotros. Que seamos reconocidos. Que nos conozcan, que seamos famosos. Ricos y famosos. Esos principios estaban en Babel, amados. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, esa es la misma raíz, la misma independencia, la misma autonomía, la misma búsqueda de gobierno sin Dios. El mensaje de Babel es, mira Dios, podemos gobernar sin ti. Podemos lograr muchísimo sin ti. Podemos llegar muy lejos sin ti, Señor. Ese es el mensaje de Babel. Babel representa a la humanidad organizada alrededor de un hombre. Babel representa a la humanidad organizada alrededor de un hombre. El reino representa a la humanidad organizada alrededor de Dios. Cuando en una congregación todo gira alrededor de un hombre, que es el pastor, o la pastora, o el líder Pepito, eso no es gobierno de Cristo. ¿Amén? La congregación debe girar alrededor de Cristo. ¿Amén? Cuando el reino, decíamos acá, representa la autoridad organizada alrededor de Dios. Te pregunto, ¿alrededor de qué o alrededor de quién está organizado tu hogar?
¿Alrededor de qué o alrededor de quién está organizada tu familia? ¿Alrededor de qué o alrededor de quién está organizado tu matrimonio? ¿Qué gobierna en tu hogar? ¿Quién gobierna en tu hogar? Son preguntas para que reflexionemos, amén. Desde Génesis hasta los Evangelios, la Biblia cuenta una historia. Y es cómo Dios recupera lo que se perdió. Y de eso habla la prédica de hoy. El reino perdido. Y Dios no recupera personas solamente. Dios recupera su propósito eterno. Dios recupera su reino. Dios recupera su gobierno. Su imagen expresada en la creación reconciliada con Él. Aleluya. Jesús vino a recuperar lo que Adán perdió. Repito, con esto vamos terminando. Jesús vino a recuperar lo que Adán perdió, amados. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Jesús no dijo, vine a salvar a los perdidos. Aunque si bien está incluido y que es cierto, Jesús dijo lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿Qué vino a recuperar el Hijo del Hombre? ¿Qué se perdió? Se perdió la comunión, se perdió la administración, se perdió el propósito, se perdió el gobierno de Dios en el hombre, se perdió la vida divina gobernando la creación. Y así nos ha ido. Cuando Dios no gobierna, gobierna el caos, amados. Cuando Dios no gobierna, no hay paz. Cuando Dios no gobierna, no hay gozo, no hay plenitud de vida. Cuando Dios te dice, ponete bajo mi señorío, no es porque te quiere controlar, quiere que experimentes y vivas la plenitud que Él diseñó para ti. Jesús es el segundo Adán. Donde el primer Adán falló, Cristo triunfó. Donde el primer Adán eligió la independencia, Cristo eligió obediencia. Donde el primer Adán perdió el reino, Cristo lo recuperó. Entonces la historia de la Biblia no comienza con el hombre pecando. Comienza con un hombre representando el gobierno de Dios mediante la imagen misma de Él en la tierra. Y la tragedia no es solamente el hecho de que haya pecado. Fue que decidió independizarse de ese gobierno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se perdió? El gobierno, el reino, como dijo mi hermano aquí. Se perdió. Jesús llega de la nada, va a bautizarse, se va al desierto, vuelve del desierto. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso que se perdió en el Edén, eso que Adán perdió, yo lo traigo de vuelta. Él nos trajo de nuevo el reino. El mismo rey nos trajo su reino. Nos introdujo en su reino. Pero somos nosotros quienes debemos decidir que Él gobierne. Su señorío y no la carne. Cuando te gobiernan las ofensas, cuando te gobiernan los chismes, cuando te gobierna el resentimiento contra lo que te hicieron hace 14 años atrás. Cuando te gobierna el rechazo por ese que se peina para el otro lado que no te gusta. Cuando te gobierna el otro que no fue al dentista y tiene un feo aliento. Cuando te gobierna todo lo temporal, amados. Cristo no está gobernando. Por lo tanto, perdés la paz. Por lo tanto, no hay gozo. Por lo tanto, hay angustia, hay preocupación, hay tristeza, hay desesperación, hay amargura, hay estrés. Hay ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque no hay gobierno de Cristo en ti. Para que Cristo gobierne, una sola cosa es necesaria: crucificarnos. Entonces, cuando tú te crucificas, todo lo que Dios ha prometido en su palabra se hace real en ti. Real. No es información acá en tu cabeza, es una vida que se va viviendo. ¿Qué decía Amador la otra vez que vino? Es permitirle a Cristo vivir su vida por medio de nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, el problema del hombre nunca fue solamente el pecado, fue la independencia, y la salvación no consiste solamente en ser perdonados, consiste en volver a vivir
bajo el gobierno del Rey. Yo no sé tú, pero yo deseo el señorío de Cristo sobre mi vida. Yo quiero vivir bajo su gobierno, no bajo mi propio gobierno. Porque yo estoy seguro que los que estamos aquí ya hemos gobernado mucho durante mucho tiempo y ya sabemos los resultados de nuestro propio gobierno. Este es el momento de decirle, Señor, yo quiero rendirte todo. No quiero que tú seas mi Salvador solamente. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú gobiernes. Y quiero disfrutar el reposo de aquellos que te tienen a ti como Rey en su vida. Ponete de pie. Maravilloso, Señor. Estamos recién iniciando esta serie. Falta mucho por recorrer. Falta mucho por entender sobre la autoridad, sobre la rebelión, sobre la sujeción, sobre el gobierno. Pero que hoy nos llevemos la idea de que se perdió algo en Edén que tú recuperaste en Cristo, Dios. Y que, Padre, tú siempre gobernaste. Pero somos nosotros los que decidimos estar dentro de ese gobierno o fuera de él. Padre, hoy estamos entendiendo que esto no se trata simplemente de venir el domingo a decir amén a ciertas cosas que se digan y luego irnos y vivir como se nos pegue la gana el resto de la semana. Se trata de vivir bajo tu señorío, disfrutando, deleitándonos, gozándonos, llenándonos de paz, de gozo, de templanza, de mansedumbre, pero sobre todo de amor. Señor, que quienes nos rodean puedan ver tu amor en nosotros. Señor, que quienes vienen a nosotros puedan encontrarse contigo, puedan verte a ti, puedan ver tu gobierno en nuestro hogar, tu gobierno en nuestro matrimonio, tu gobierno en nuestros hijos, tu gobierno en nuestras finanzas, tu gobierno en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a entender este hermoso misterio que está escondido en ti. Vivir bajo tu gobierno, Señor. Vivir bajo tu autoridad, Señor. Es vivir en verdadera libertad. No es control, no es imposición, no es que nos dominen. Es libertad, es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a abrir los ojos para ver esta realidad y para vivirla cada día. No ceder ante las tentaciones del enemigo. No ceder ante las circunstancias que estamos viviendo. No ceder ante los momentos difíciles que nos tocan vivir. Creerte a ti por encima de todas las cosas, Señor. Confiados en que tú tienes el gobierno de todo. La gloria es tuya, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén.